Vamos a leer del versículo 19 al 25. Empieza así. No se ve en la tele acá, no sé si se podrá arreglar. Ahí. Versículo 19. Así que es importante. Otras versiones dicen, puesto que, por lo tanto, en consecuencia, es decir, todo lo que va a venir ahora, a continuación, es una consecuencia de lo que hemos venido leyendo hasta el momento. Es decir, todo lo que se escucha ahora se debe apoyar en la doctrina hablada hasta el momento. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Acá empezamos a ver cómo pasa el autor, el Espíritu Santo pasa de la teología a una exhortación práctica, a vida práctica. Y empieza con dos verdades acerca de Jesús. Y recién habíamos visto que en el principio del capítulo había puesto el autor como Cristo es definitivo, no hay más. Y yo quería comenzar este estudio haciéndote la pregunta, ¿quién es Cristo para nosotros? Y él explica dos verdades de Cristo. Primero, Jesús es el camino nuevo y vivo a la presencia de Dios. Dice él en el capítulo 8, versículo 13, que él quitó lo viejo para establecer lo nuevo. Dice, al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Él estableció un nuevo pacto, por eso Él es el camino nuevo y vivo. ¿Por qué vivo? Porque el antiguo pacto tenía simbologías de Cristo, pero Cristo era el camino. Dice en Juan 14, 6, muy conocido. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él era el camino y Él era vivo. ¿Y cómo abrió el camino a la presencia del Señor? Dice 1 Corintios 11, 24. No lo vamos a leer. Habla de la cena. Dice que Él abrió el camino al Padre a través del velo, es decir, de su cuerpo. Ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo era figura de la humanidad de Cristo. Cuando Cristo es quebrantado por el pecado, por nosotros, es partido, es ahí cuando nosotros podemos tener entrada a la presencia de Dios. Un camino nuevo y vivo. Dice otra gran verdad, dice Jesús es el gran sumo sacerdote de la casa de Dios en el cielo. Dice Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El autor, antes de empezar a explicar las consecuencias,
de la doctrina y de la vida cristiana, nos va a recordar dos cosas que son sumamente importantes para nosotros, que deben ser sumamente importantes. Primero, que Él es el camino nuevo y vivo. Vivo porque Él está sentado hoy a la diestra del Padre. Y Él es nuestro sumo sacerdote. ¿Qué significa que es nuestro sumo sacerdote? Que Él vive siempre para interceder por nosotros. Entonces, entendiendo esta gran verdad, nos va a animar a que nos acerquemos. Por eso dice el versículo 22, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Tenemos una invitación acá, y es acercarnos. Y esta invitación, que se resume en una sola palabra, acerquémonos, tuvo un costo muy alto. Y muy diferente es para nosotros hoy poder acercarnos a Dios. Hoy nos podemos acercar a Dios absolutamente todos, sin distinción. Y en cualquier momento del día, de la semana y del año. Muy diferente a lo que pasaba en el Antiguo Pacto. ¿Quién podía entrar a la presencia de Dios con la ley? Solo el sumo sacerdote. Es decir, de todo el pueblo, solo el sumo sacerdote podía entrar a la presencia de Dios. ¿Cuántas veces? Una vez al año. ¿Qué les parece cómo Cristo, por su sacrificio, nos da entrada libre y en cualquier momento? Por eso nosotros podemos llegar a la presencia de Dios mediante la oración en cualquier momento. Ahora, te pregunto, ¿a la presencia del Señor podés llegar? Vos, todos podemos llegar, en cualquier momento. Pero ¿cómo tenés que llegar? Y es acá donde el autor va a explicar que para llegar a la presencia del Señor tenemos que llegar de una manera especial. Por eso dice, acerquémonos con un corazón sincero. Un corazón sincero significa un corazón honesto, genuino, auténtico, verdadero, que no esconde nada, que no intente impresionar a Dios. ¿Sí? Esto es equivalente a un corazón limpio. Dice el Salmo 24, versículos 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Cuando uno se quiere acercar a la presencia de Dios, lo debe hacer con un corazón limpio, sincero. Pero también lo debe hacer en plena seguridad de fe, en plena certidumbre de fe. ¿Sí? Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, entramos por fe. Y estamos entrando al santuario celestial, no un santuario hecho de manos humanas. Y eso lo tenemos que hacer en fe. ¿Sí? ¿En fe de qué? ¿En fe de qué? No está hablando fe de salvación, está hablando fe de la certeza de que el sacrificio de Cristo ha sido suficiente para otorgarnos a nosotros la entrada a la presencia del Señor.
Punto número 3. Dice, con el corazón purificado de mala conciencia. Dice Marcos 7, 21 al 23, porque de dentro del corazón de los hombres salen malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Por eso el autor hace un llamado a la limpieza de corazón de toda mala conciencia, porque el pecado, ¿dónde nace? Nace en nuestro corazón. Nace en nuestros pensamientos. ¿Les ha pasado batallar en su cabeza con pensamientos que no son correctos? ¿Cuántas batallas pasamos día a día con pensamientos que nos dice el Señor que los tenemos que llevar cautivos a la obediencia en Cristo? Nuestra batalla no es contra sangre ni carne, es contra huestes, contra principados, ¿sí?, de maldad. ¿Y dónde batallan? ¿Dónde nos batallan? En nuestra mente, en nuestro corazón. La maldad nace en nuestro corazón cuando uno empieza a considerar cosas que no son correctas. ¿Te ha pasado que por ahí estás pensando algo y de pronto, ¿qué estoy pensando? ¿Cómo puedo estar pensando esto? Y ahí es donde uno frena su pensamiento y lo tiene que llevar a Cristo, ponerlo a los pies de Cristo para obedecerle a Él. Y en cuarto lugar, uno se puede acercar a la presencia de Dios con el cuerpo lavado en agua pura. Es decir, el Señor requiere que nosotros tengamos una limpieza total, de lo más íntimo y lo más interno a lo visible, a lavarse las manos, ¿sí?, a ese caminar diario que nos va contaminando y requiere que día a día limpiemos nuestras manos. El ejemplo que nos dejó Jesús, ¿no?, de lavar los pies a los discípulos, tenía que ver con esto. Es decir, ellos tenían que tener sus pies limpios en el día a día. Y esto tiene que ver que si nosotros queremos disfrutar de la presencia del Señor, la limpieza de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestras manos y de lo que hagamos con nuestro cuerpo, tiene que ser día a día. Es triste cuando nosotros llegamos el domingo a la iglesia y nos sentamos y cuando entendemos dónde estamos, pedimos perdón al Señor, limpiamos nuestro corazón. Lo he hecho, creo que lo hemos hecho. Qué bueno que es que podamos, como cristianos, entender esto el día lunes, el martes, todos los días de la semana. Necesitamos ser lavados por la palabra del Señor. Por esto, acercarse a Dios tiene que ver mucho con la oración. ¿Cómo nos acercamos a la presencia del Señor? Tiene que ver con la oración, tiene que ver con el estudio de la palabra, tiene que ver con la meditación, con la lectura, con la limpieza del corazón. Esa es la forma en que nosotros los cristianos vamos a poder pararnos en esta base doctrinal de que Cristo pagó el precio y que nosotros podamos mantener nuestra santidad y poder estar en su presencia. En primer lugar dice acerquémonos. En segundo lugar dice mantengamos firme la esperanza. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Somos animados a mantenernos
en el camino de la verdad sin vacilar. Recordaba en los primeros capítulos que veíamos y se mencionó un barco a la deriva. Y tiene que ver con esto. No podemos ser personas que están a la deriva en nuestra fe. Tenemos que ser personas que estemos anclados, firmes en la palabra del Señor. Y eso va a hacer que nuestra fe no titubee, que no nos desviemos por cualquier viento de doctrina. Por eso es importante mantener firme el reconocimiento del señorío de Cristo en nuestras vidas. Firme en la lealtad a nuestro Señor. Esa es la firmeza a la que nos está animando el autor, mantener firme la esperanza. ¿Pero por qué? ¿En qué se apoya esta esperanza que tenemos que mantener firme? Se apoya en la fidelidad de aquel que lo prometió. Y el Señor es fiel. Y el Señor cumple su palabra. Y dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y por su fidelidad es que nosotros tenemos que mantenernos firmes. En tercer lugar, nos llama el Señor a estimularnos al amor y a las buenas obras. Este estimularnos al amor se practica acá en la iglesia. Y esto tiene que ver, ¿sí? Tiene que ver con considerarnos los unos a los otros. Es importante que entendamos que como cristianos no podemos vivir aislados. No podemos vivir en soledad. Los cristianos necesitamos congregarnos para considerarnos y estimularnos al amor. Y eso tiene que ver, ¿sí?, con entender que la iglesia, ¿qué es la iglesia? Es una comunidad, es una familia. Por eso dice Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Estaba viendo que es advenedizo. Advenedizo es cuando uno ocupa un lugar que no te corresponde. Nosotros no somos ni extranjeros ni ocupamos un lugar que no nos corresponde. Nosotros somos hijos de Dios. Por lo tanto, somos parte de la familia de Dios. Y esto nos tiene que llevar a considerarnos los unos a los otros y a las buenas obras. Dice Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos a los otros. Esto es el amor fraternal. Tenemos que practicar entre nosotros el amor fraternal. Cuarto punto. El Señor nos invita a no dejar de congregarnos y animarnos mutuamente. Nadie puede vivir la vida cristiana si descuida la comunión de la iglesia. El que cree que puede vivir sin compartir la comunión es porque no ha entendido que a la iglesia no se viene solo a recibir, a la iglesia se viene a dar. Y dice el Señor que el Espíritu repartió dones como Él quería, pero para que lo pongamos a disposición ¿de quién? De nuestros hermanos. ¿Dónde vamos a poner nuestros dones a disposición si no nos congregamos? Es un llamado a permanecer reunidos. Y dice, animarnos mutuamente. Y traje una regla de la Marina. No está ahí. Traje una regla de la Marina.
Se las voy a leer. Dice así: ningún oficial dirá nada que infunda desánimo a otro oficial en el cumplimiento de su deber. ¿Qué les parece? Esta es una regla de los marines. No podemos hacer o decir nada que infunda desaliento a otro en el cumplimiento de su deber. Ahora te hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que animaste a un hermano en la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a un músico, lo abrazaste y le agradeciste por su ministerio? O al que prepara el café, al que trae las tortitas, a los maestros que están atrás con los niños, a Marité que prepara el tecito y las tortas y el desayuno y no la vemos acá porque ella está sentada allá en la cocina sirviendo. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste, le diste un abrazo para animarla? De eso se trata, animarnos unos a otros. Miren lo que le dijo Elifaz a Job. Elifaz lo reprendió a Job, pero tuvo que reconocer algo. En el capítulo 4, versículo 4, está parafraseado, dice así: tus palabras han mantenido en pie a otros. A veces con nuestras palabras, más que mantener en pie, hacemos como la propaganda de esa, cortar con tanta dulzura y le hace como un tacle al piso. ¿Has sentido eso que un hermano viene y te hace un comentario y es un golpe, es un cachetazo? ¿O has sentido que de pronto has sido agresivo con un hermano? Son cosas que como cristianos tenemos que trabajar y no pueden existir sino el animarnos los unos a otros. Y termina este párrafo con algo hermoso. Dice, el tiempo es corto. El tiempo es corto, dice. Con más razón, no podemos dejar de hacer todo esto porque el tiempo es corto. No tenemos tiempo de sobra. El tiempo es corto. Ahora, la iglesia primitiva vivía con esa expectación de que el Señor vivía. Estamos hablando de cuántos años atrás, 2000. ¿Cómo tendríamos que vivir nosotros 2000 años después? El tiempo es muchísimo más corto. Por eso, hermanos, el Señor nos anima a congregarnos, a animarnos, a mantener firme la esperanza, a estimularnos al amor y a las buenas obras y al acercarnos a la presencia del Señor. Y ahora el Señor va a hablar con una dureza que casi no tiene paralelo en el Nuevo Testamento. Casi no tiene paralelo en el Nuevo Testamento. Y acá vamos a encontrar el quinto punto. Y lo he titulado, no tratemos con ligereza el pecado. Dice así, si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechaza la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y también el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo.
Le estaba hablando a hermanos creyentes. Porque es tremenda la exhortación que les hace. Es tremendo cómo el autor, cómo el Espíritu Santo le hace vivir al autor el horror del pecado, porque lo vive como un horror. Sus pensamientos lo llevan a Deuteronomio 17, versículos 2 y 7, donde dice que si alguien ha ido en pos de dioses ajenos o se ha inclinado para adorarlos, si hay 2 o 3 testigos, irremediablemente lo sacan del pueblo y lo apedrean hasta morir. Esto está en Deuteronomio 17, versículo 2 al 7. Acá está tratando de un pecado voluntario. Por eso dice ahí arriba, si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa obstinadamente? Tercamente. Vamos a poner Números, capítulo 15. Dice así: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Mas si la persona hiciera algo sabiendo que lo que está haciendo, dice el versículo 24 que no está ahí, cuando pecaran de manera involuntaria, sin darse cuenta, van a ofrecer sacrificios, van a hacer esto. Pero todo aquel que peque sabiendo que peca contra el Señor, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada del medio de su pueblo. Por eso dice el autor, si en el antiguo pacto, con 2 o 3 testigos, si ultrajabas al Señor, irremediablemente morías, ¿qué les parece ahora? Que ya no es la sangre de corderos, sino es la sangre de Cristo. ¿Qué les parece que les va a pasar ahora? Por eso los lleva a pensar. Y este término ultraja lo dejé ahí para poder explicar qué es ultrajar. Ultrajar es ofender con hechos o insultos, atentando contra su dignidad, su honor, su credibilidad, especialmente cuando se realiza en público. Esto es ultrajar a Jehová. ¿Te sentís identificado? ¿Alguna vez te dijeron, mira vos el cristiano? ¿Alguna vez se lo dijeron? Porque a mí sí me lo dijeron. Cuando haces algo en público que atenta contra Dios y vos proclamás esa fe, ¿no es cierto? Y haces algo que atenta, ahí nomás te ven, mira vos el cristianito lo que hizo. Eso es ultrajar el nombre de Jehová. Es lastimar el honor de nuestro Señor. Por eso el autor nos va a dar 3 definiciones de pecado que quiero que las veamos detenidamente, una por una. Dice así, el pecado es pisotear a Cristo. Cuando lo leímos así. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Saben por qué? Porque pecar no es quebrantar una ley impersonal. Pecar es lastimar el corazón de Dios. Y esto trata de pisotear
al Hijo de Dios, pisotear a Cristo. Nuestro pecado lo lastima, pero lastima el corazón de Dios. No es simplemente, bueno, después pido perdón y ya está, el Señor me perdona. No es así. Por eso el apóstol Pablo va a decir, ¿qué pues diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera. Es decir, el pecado lastima a la persona de Dios. Y cuando lastima a la persona de Dios, tenemos que entender que lastima nuestra relación con el Señor. No es algo impersonal. Por eso decía, pecar no es quebrantar una ley impersonal. No. Estás rompiendo tu relación con el Señor. En segundo lugar, dice, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. ¿Qué es tener por inmunda? Son definiciones de pecado. ¿Qué es tener por inmunda la sangre del pacto? Término fuertísimo, fuertísimo. Por eso decía que no hay precedente de una exhortación tan fuerte en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa tener por inmunda la sangre del pacto? Ahí viene la palabra sacrilegio. ¿Escucharon alguna vez sacrilegio? Yo la verdad me vino a la memoria por las películas. Sacrilegio, ¿qué significa? Es tratar a algo de manera común, sin importancia, cuando es algo sagrado. Cuando vos pecás, lo que estás haciendo es no dar importancia al sacrificio de Cristo, a la sangre derramada en la cruz. Y eso el Espíritu Santo lo escribe como tener por inmunda la sangre de Cristo. Eso es el pecado. No darle importancia al sacrificio de Cristo en la cruz y pecar deliberadamente. Y en tercer lugar, dice que el pecado es un insulto al Espíritu Santo. El pecado es un insulto al Espíritu Santo. ¿Y esto qué significa? ¿Qué significa cuando pecamos, insultamos al Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo en la vida del cristiano? Cuando vos vas a cometer algo que no está bien, ¿qué empieza a hacer el Espíritu Santo? Empieza a trabajar en tu mente, empieza a trabajar en tu corazón y te empieza a decir, ojo, que lo que vas a hacer o lo que estás pensando no es correcto. Esto que vos estás pensando y querés hacer no es correcto. Cuando nosotros callamos y no escuchamos al Espíritu Santo y cometemos obstinadamente el pecado o la maldad, eso es insultar al Espíritu Santo. Y el autor lo describe al pecado bajo estas tres definiciones: pisotear a Cristo, profanar la sangre del pacto, insultar al Espíritu Santo. Por eso el autor va trayendo referencias de todo el Antiguo Testamento. Nos llevó, dijimos, a Deuteronomio 17 y va a terminar con Deuteronomio 32 y va a decir: el Señor juzgará a su pueblo. La anterior, Javi. Ahí está. Versículo 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y también el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Cómo estás viendo el pecado? ¿Cómo estás considerando el pecado en tu vida? Porque a veces lo consideramos de una manera
tan liviana, tan ligera, que hasta tenemos el coraje de decir, no importa, después le pido perdón al Señor. Después me pongo las pilas, oro, me pongo con mucho fervor y el Señor me perdona. Y el autor quiere que hoy nos llevemos con nosotros que el pecado lo tenemos que considerar un horror para nuestra vida. No podemos considerar siquiera pecar. Deliberadamente, obstinadamente. Vamos al punto número 6. Por eso les va a decir el autor, perseveren ahora como lo hicieron en el pasado. Lo vamos a leer. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. 30 años llevaban los hebreos sosteniendo esta lucha. ¿Sí? Habían sido expatriados, habían sido desterrados. Muchos habían perdido todos sus bienes, casas, muebles, trabajos. Muchos habían sido considerados traidores, otros habían sido prisioneros en las cárceles. Por eso el autor le dice, miren de dónde vienen. Porque si vos no te querés desalentar, tenés que mirar para atrás y ver la lucha que has sostenido. Por eso la imagen cuando puse para empezar era la de un escalador. ¿Sí? Un escalador está subiendo. ¿A dónde quiere llevar el escalador? ¿A dónde quiere llegar? A la cima. Es lo que le está diciendo el autor. Miren para adelante y vean que la meta va a llegar. Pero miren para atrás. Y cuando vos te das vuelta y mirás para atrás y ves todo lo que has subido, y ves todas las dificultades, todas las tribulaciones, todas las luchas que sostuviste, eso te tiene que fortalecer para seguir adelante. Y yo pensaba, ¿sí?, en un luchador, en un boxeador, porque dice Pablo que pelea no como quien golpea al aire. Y yo pensaba, vos imaginate que un luchador está peleando, está en el round número 11, tiene que terminar la pelea, se sienta en el banquito y dice, no sigo más, acá me quedo, tira la toalla. Entonces viene el autor de los Hebreos y le dice, pará un poco, mirá, te has caído en el tercer round, te has caído en el quinto y te has levantado. Has pasado todo tipo de dificultades, has llegado al round número 11. ¿Cómo vas a tirar la toalla? Está la meta ahí. No podés pensar en abandonar, no podés caer en el desánimo. Tenés que seguir para adelante. Por eso, dice el autor, no pierdan vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Por eso me gusta Pablo, que lo describe como una carrera. En una carrera, ¿qué es lo que ves por delante? Ves la meta. Por eso el autor nos llama a ser conscientes de que nosotros tenemos una meta por delante. No podemos, si vos corrieras por correr sin saber a dónde vas, llega un momento que te vas a parar y decir,
¿para qué estoy corriendo, saltando obstáculos con la lluvia, con el frío, si no sé a dónde voy? Pero cuando vos tenés una meta por delante, el correr, el pelear, se tiene, ¿sí?, que tornar con fe, con paciencia. Por eso, para ir terminando, recién cantábamos, fija tus ojos en Cristo. ¿Cómo estás corriendo esta carrera como cristiano? ¿Dónde has puesto tu mirada? ¿Dónde has fijado tus ojos? Porque si la fijás fuera de Cristo, el desánimo te va a llegar. Y el deseo de tirar la toalla va a llegar. Y nos ha llegado a todos. Por eso, el Señor hoy quiere traer aliento a nuestra vida. Y decirnos, fijemos nuestros ojos en Cristo. Considera aquel que soportó la cruz por amor. Y de esto se trata. De tener la paciencia, de mirar a Cristo. Y quiero que te tomes un momento para pensar, ¿no? Para considerar. Si vos fueras el escalador que está en esa montaña, ¿cómo estarías? ¿Cuál sería tu situación? ¿Estás con ánimo para llegar a la meta o te sentaste a tomar mate, a descansar? O lo peor, decidiste bajar porque no llegabas a la meta, porque no la veías. Por eso, hoy me gustaría que termináramos cantando, ¿no? Y considerando a nuestro Señor, que por amor y porque sabía el gozo que tenía por delante, Él soportó la cruz. Miren cómo termina este capítulo diciendo, para terminar de dar ánimo, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Que el Señor bendiga su palabra y que podamos meditar y podamos correr la carrera que el Señor ha puesto para nosotros, puesto los ojos en Jesús.